¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Les recordamos que usted puede seguir este programa por internet en la página de la parroquia San José, www.sanjoseperico.com, en la pestañita donde dice Manos a la Biblia. Y también puede seguirlo en otra página, www.gloria.tv, poniendo en el buscador Manos a la Biblia. Y allí tendrá usted este programa para poder bajarlo a su PC y poder reflexionarlo tranquilamente. ¿Sabe usted cuándo llegará el fin del mundo? Un tema recurrente. Un tema que siempre aparece, y ahora que está próximo el 12 del 12 del 12, muchos agoreros ya están diciendo que es una fecha fatídica, que es la fecha del fin del mundo. Pues siempre el hombre estuvo preocupado por el fin. Algo de esto nos habla la palabra de Dios en estos últimos domingos del tiempo llamado durante el año. En estos últimos domingos la Iglesia nos ofrece textos de un género muy común en la Biblia que se llama género apocalíptico. La palabra apocalipsis no es una palabra tétrica, una palabra terrible, una palabra como para asustarse. La palabra apocalipsis viene del griego apocalipto y quiere decir revelación. Y en realidad, tanto el libro del Apocalipsis como los textos apocalípticos son textos de esperanza. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. En medio de las persecuciones, en medio de los problemas de la historia, en medio de los grandes poderes que parecen manejar la historia, los textos apocalípticos nos hablan en realidad del triunfo de Dios, del triunfo del bien, del triunfo del reino, del triunfo de la bondad de Dios y del amor de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de apocalipsis o textos apocalípticos o género apocalíptico, tenemos que hablar más bien de esperanza y no tanto de terror. Pero el género apocalíptico tiene su modo de expresión, tiene sus recursos en el lenguaje. Nosotros mismos tenemos lenguaje a veces de ese estilo. Por ejemplo, se me vino el mundo abajo. Uno quiere preguntar dónde está el mundo, en qué parte, dónde quedó, ¿no? Es una frase que está indicando algo que termina y algo que comienza. O por ejemplo, me clavó el cuchillo por la espalda. Está hablando de la traición. Pero claro, si realmente le hubiera clavado el cuchillo por la espalda, no estaría contando el cuento. Por lo tanto, es una frase, podríamos decir, apocalíptica, en el sentido de que indica algo que termina y algo que comienza. Terminó la confianza en esta persona que me clavó el cuchillo por la espalda y comienza otra etapa en la cual seré un poco más prudente en todo caso. De modo que el género apocalíptico indica generalmente algo que termina y algo que comienza, siempre con esperanza. Las lecturas de este domingo nos hablan precisamente de cosas que terminan, cosas que comienzan. En el libro de Daniel, primera lectura de este domingo, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, hay una realidad que es la persecución del pueblo judío. Estamos hablando más o menos del siglo II, III antes de Cristo, la época de los macabeos, en donde el poder imperial pretende
colocar una imagen del emperador en el templo, pretende destruir el templo de Jerusalén en lo que es su significado religioso, imponer la religión romana, y entonces los macabeos se rebelan, hay una lucha, los macabeos pelean contra este poder, y el libro de Daniel es un libro escrito para dar esperanza a los judíos que están luchando contra los poderes, ¿no? Fíjese, el texto es muy breve, pero muy interesante. Dice: en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Miguel quiere decir quién como Dios, el arcángel San Miguel, vamos a decir nosotros luego en el Nuevo Testamento. Será aquel un tiempo de angustia, como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. Será un tiempo de angustia, es decir, un tiempo de persecución, un tiempo de dificultad, un tiempo en el cual el judaísmo se ve atacado, se ve perseguido. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Habla de un libro, el libro de la vida, en donde estarán inscritos aquellos que se jueguen por Dios, se jueguen por su fe israelita, ¿no? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Allí surge una idea que es un poco tardía en la historia del pueblo judío, una idea que surge más o menos cerca de Cristo, en el siglo III, IV, que es la idea de la resurrección. Surgirán, se despertarán del polvo de la tierra, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Hay allí una muestra ya de la esperanza en la resurrección que va a constar en el libro de los Macabeos posteriormente, ¿no? Los judíos comienzan a tener esa fe en la vida eterna, en una vida que no pasa. Y dice: los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Es decir, aquellos que se han jugado por la ley, que se han jugado por Dios, que se han jugado por la fe de Israel, aparecerán como estrellas, brillarán en el firmamento, es decir, no tendrán su victoria los que están persiguiendo al pueblo judío, sino que la tendrán los que apuesten por Dios. De modo que en este texto del profeta Daniel, repito, más o menos siglo II antes de Cristo, ya se nos muestra un estilo apocalíptico que es un estilo de gloria, un estilo de bendición para aquellos que perseveren en la fe, un estilo de supervivencia, ¿no? Habla ya de que habrá vida después de la muerte, que no todo se termina en la muerte. Pues de esto, de este tema apocalíptico, nos habla también el Evangelio de este domingo, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, versículo 24 al 32. Vaya usted a su Biblia, por favor, tenga la Biblia ahí a mano, manos a la Biblia. Tenga el texto de San Marcos, capítulo 13, versículo 24. Un texto un tanto difícil de interpretar si uno no conoce esto que les explicaba hace un momento de la apocalíptica judía, el estilo apocalíptico. Un estilo muy particular, un estilo muy interesante, por otro lado, pero que nos lleva a una interpretación de la historia hecha desde la esperanza en Cristo, desde la esperanza en Dios, ¿no? Lo tiene ahí, lo vamos a ir explicando poquito a poco. Este texto tiene
por lo menos dos partes, ¿no?, bien diferenciadas, una respecto a la venida del Hijo del Hombre y otra respecto al momento de la venida. Veamos el texto y vamos explicando despacito. Por aquellos días, después de aquella tribulación, ¿a qué hace referencia esta tribulación? Recordemos que el Evangelio de San Marcos se escribe aproximadamente en los años 70, más o menos. Para esa época, la destrucción de la ciudad de Jerusalén ya ha tenido lugar. El general Tito, con los ejércitos romanos, ha penetrado en Jerusalén, ha derribado el templo, ha destruido la ciudad y ha sido realmente una tribulación. A eso está haciendo referencia, después de aquella tribulación. Es decir, hay una primera tribulación que es la tribulación de la destrucción de Jerusalén. Y con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, está quedando destruido todo un esquema de poder religioso que se ejercía en Jerusalén. Los evangelistas miran esta destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén como una suerte de consecuencia de que los judíos no hayan creído en Jesús. Entonces, es realmente muy grave esto para los judíos, ¿no? Esto de que el templo de Jerusalén haya sido destruido. Entonces, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna perderá su esplendor. Esto es terrible, ¿no? El sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la adoración que los paganos hacían del sol y de la luna. Es decir, los reinos paganos, diríamos, que adoran los astros, que adoran lo que no hay que adorar. Entonces, este reino del sol y de la luna, esta adoración a los astros como dioses, se oscurecerá, perderá su resplandor, caerán. Es decir, caerá este imperio que adora al sol y a la luna. Y después dice, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Es decir, todos aquellos que han creído en el poder, que han creído en el brillo, que han creído en los primeros puestos, que han creído en el afán del poder, caerán. Las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Estas fuerzas son las fuerzas del poder político, del poder religioso de aquellos tiempos que van cayendo. O sea, se está hablando del fin de una etapa en la historia y también, si se quiere, del fin de la historia. Un fin que ya está como anunciado, pero anunciado no como algo que nos tiene que dar miedo, sino como algo que nos está dando esperanza. Los poderes de este mundo, las ideologías que ponen como Dios a otras cosas, sol y luna, los poderes de este mundo que brillan con su poder, con su prepotencia, con su soberbia, se van a ir cayendo. Porque la forma en que habla el texto es una forma iterativa, es decir, son cosas que se van cayendo. Y de hecho lo hemos visto en la historia, todos los imperios se han caído, todo irá cayendo. Lo que queda es el amor de Dios siempre presente. Pero, ¿y cuándo va a ser esto? Una pregunta inquietante. Ya volvemos, una pausita y regresamos.
Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Reinaba la desolación. Más de 6.000 millones de seres humanos son pocos para alcanzar la magnificencia divina del amor, suspiró el Señor. El Padre vio a tantos humanos en guerra, esposos y esposas que no completaban su espíritu, ricos y pobres apartados, sanos y enfermos distantes, que un buen día reunió a un ejército de ángeles y les dijo: pueden ver a los seres humanos, necesitan ayuda, tendrán que bajar a la tierra. ¿Nosotros?, preguntaron los ángeles ilusionados y asustados, llenos de fe. Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementasen unos a otros y así formaran el cuerpo de mi Hijo amado, bajarán ustedes con francas distinciones y tareas especiales. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia. Serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordomudo. Tú tendrás pensamientos profundos. Escribirás libros, serás poeta. Tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra, y no habrá distinción de raza, porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. Tendrás síndrome de Down. Tú vivirás en la tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo. Preferirás escuchar mi voz a la de los hombres. Tendrás autismo. Al último angelito le dijo: serás hábil como ninguno. Te faltarán los brazos y harás todo con las piernas y la boca. Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Y bajaron a la tierra emocionados. Cada uno llegó al vientre de una madre. Al nacer, fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea. Otros la asumieron enojados. Otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio. Y otros más lloraron con amor y aceptaron el deber. Siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados, y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Como los angelitos saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Les reitero que usted puede bajar este programa a su computadora desde www.sanjoseperico.com, en la pestañita que dice Manos a la Biblia, o también desde www.gloria.tv, poniendo en el buscador Manos a la Biblia. Y ahí lo tendrá en su computadora para poder escucharlo, para poder repasarlo, etc. Estábamos leyendo esto de la venida del Hijo del Hombre en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 24 y siguientes. El texto sigue diciendo: entonces verán venir al Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y gloria. Aquí hay varias palabritas que hay que remarcar. El Hijo del Hombre es la frase típica en donde Jesús personifica al hombre, a la dignidad humana,
al hombre creado por Dios. Verán venir entre nubes. Las nubes son siempre signo de la presencia de Dios. Las nubes son el escabel de los pies de Dios, en la cosmogonía judía. Este Hijo de Hombre vendrá con poder y gloria. Acuérdense de lo que los discípulos pidieron. Queremos estar a la derecha, a la izquierda, sentados, cuando estés en tu gloria. La gloria del Hijo del Hombre, es decir, la divinidad de este Hijo del Hombre que es Jesús, ¿no? Entonces enviará a los ángeles. Los ángeles representan aquí a los mensajeros, que son los discípulos, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Una especie de doble afirmación conjunta, desde los cuatro vientos, es decir, de los cuatro puntos cardinales, y está reforzado por la frase del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Quiénes son estos ángeles que reunirá a toda esta gente, a los elegidos? Y son los discípulos que van a evangelizar a hombres de todo el mundo. Se acaba el tiempo de los judíos o de una religión centrada únicamente en el pueblo judío, y comienza el tiempo de otros pueblos, de otra congregación de la iglesia, porque cuando dice reunirá, usa el verbo que indica sinagoga, que indica comunión, ¿no? Que indica reunión de elegidos. ¿A quién va a elegir Dios? Y va a elegir a otros pueblos. Le será quitado, digamos, esta elección al pueblo judío de alguna manera, y comenzará a llamarse a pueblos de otros lugares, ¿no? Es lo que estaba sucediendo en la comunidad cristiana de aquel tiempo, que se estaba enriqueciendo con gente no judía, con fundamentalmente gente griega, gente de otros países, de Grecia, del Asia Menor y hasta de Roma, ¿no? Pero no nos olvidemos que San Marcos escribe su evangelio como un relato de la predicación de Pedro, que terminó en Roma como obispo de Roma. Entonces quiere decir que se acaba el tiempo de los judíos y comienza el tiempo de los pueblos no judíos. Estos pueblos llamados a la fe por los ángeles, es decir, por los discípulos que salen a predicar y que salen a congregar gente de todas partes del mundo, ¿no? Un poco lo que anunciaba ya el profeta Isaías: prepararé sobre el monte Sión un banquete para todas las naciones, más o menos esa idea. Luego el texto, en el versículo 28, incluye una suerte de parábola y nos habla de cuándo va a ser. Fíjense, dice: de la higuera aprendan esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, caen en cuenta de que el verano está cerca. La higuera en la Biblia es signo del pueblo de Dios. Tanto la higuera como la viña son las dos plantas que representan al pueblo de Dios. ¿Qué hay que aprender entonces? Dice: cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, ustedes dicen el verano está cerca. Pero hay que tener en cuenta que anteriormente Jesús maldijo la higuera porque no había dado frutos. Si ustedes van a los textos anteriores, cuando Jesús va llegando a Jerusalén, en el capítulo 11, versículo 12, ahí se nos dice que Jesús, viendo una higuera con hojas,
fue a ver si encontraba algo en ella y no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos, dice. Entonces dijo que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Fíjense que ahora también está hablando de las hojas de la higuera. Nos está haciendo referencia a lo que decíamos hace rato, la primera tribulación, que fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo. Entonces, cuando vean estos signos, ¿qué quiere decir? Que la higuera esa, que tenía hojas, pero no tenía frutos, es una higuera que ha sido maldecida, que ya no dará más frutos. El verano está cerca. ¿Cuál es el verano? El verano es la plenitud de la floración de los frutos, pero esos frutos van a ser de los pueblos que vienen de los 4 puntos cardinales, de los 4 vientos. Entonces, reiteramos la relación del signo. Después de aquella tribulación, empieza el texto. ¿Cuál es la tribulación? La destrucción de Jerusalén. ¿Cuál es la higuera? La higuera es el pueblo de Israel que no ha dado frutos, solo hojas. Y entonces hay que aprender de esto. Hay que aprender que cuando hay signos de Dios en la historia, hay que darse cuenta de que Dios está pidiendo algo. Dice, así también ustedes, cuando vean que sucede esto, caigan en cuenta de que Él está cerca, a las puertas. Quiere decir, cuando ustedes vean estos signos de cosas que se caen, ¿no? De un imperio que se cae, de higueras que se secan, ¿no? O sea, de un pueblo de Dios, elegido por Dios, pero que rechaza el don de Dios, dense cuenta de que Dios está cerca, Dios los está llamando a ustedes. San Marcos está escribiendo a los paganos, es decir, a aquellos que no son judíos. Entonces, dense cuenta de que Él está cerca, a las puertas, es decir, Jesús les está ofreciendo la oportunidad a ustedes. Y dice, yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Claro, está hablando de la generación que vio la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Todo esto va a suceder, y de hecho sucedió en el año 70, ¿no? Y aquí está la frase que pinta el centro de la cosa. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En medio de las tribulaciones, en medio de estos cambios, en medio del sol y la luna que se oscurecen, las estrellas que se caen, es decir, en medio de la maldad que se derrumba, porque la maldad no va a tener la última palabra, tengan en cuenta que las palabras de Jesús no pasarán. En medio de las tribulaciones no hay que desesperar y hay que afirmarse en aquello que es lo más importante, lo más seguro. ¿Y qué es lo más seguro? Las palabras de Jesús. El día y la hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque esto no va a acontecer solamente un día al final, sino que está ya aconteciendo. Acontece cada vez que los santos de Dios brillan por su bondad y cada vez que el mal en el mundo se va cayendo, porque todos los imperios caerán, el mal será destruido y pasan las etapas de la historia y queda la palabra. Y de hecho lo hemos visto a lo largo de la historia. Todos los imperios han caído, pero el Evangelio permanece. La Iglesia sigue adelante. Todos los demás poderes se caen porque son inconsistentes, porque no son dioses. En cambio, la palabra de Jesús es la que queda para siempre. Entonces, ¿cuándo sucederá?
siempre sucederá, porque está sucediendo permanentemente. ¿Qué nos quiere enseñar entonces la palabra de Dios? Que tenemos que vivir con esperanza. Que ya ahora, en medio de las tribulaciones y los problemas que vamos teniendo, en donde parece que el mal nos ahoga, en donde parece que todo se cae, en donde parece que ya no hay de dónde agarrarse, el cristiano tiene esperanza. Sabe que la palabra de Jesús es la que no perece, la que no cae. Y sabe que el mal no tiene la última palabra, como nos lo ha dicho reiteradas veces nuestro Santo Padre Benedicto XVI. Por lo tanto, estos textos no son textos de miedo, ni textos para quedarse temblando, sino textos para gozar en la esperanza. Cuando usted tenga problemas, tenga dificultades, cuando a usted parece que se le viene todo abajo, que se derrumba todo lo que había construido, tenga esperanza. Dios no se pasa, Dios no se muda. Como decía Santa Teresa, todo pasa, menos Dios. Solo Él queda para siempre. Por lo tanto, tenga esperanza. Los textos de este domingo son para vivir la alegría de la esperanza en el poder salvador de Dios, en Jesús, el Hijo del Hombre. Y hasta acá llegamos. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.